Mis hermanos, Jesús viene. Sepárate del pecado. Deja de vivir una vida light. Stop living a life Silencio la gloria y la presencia de Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero Cristo dijo que viene y viene ahora. Nuestra esperanza es gloriosa. Quitemos el dedo que nos impide ver el cielo. Quitemos la piedra que está en nuestro corazón. Y preparemos que Jesús se acerca. Mientras más la tierra tiemble, mientras más los tsunamis entren, levántate, ponte tiro, levanta tu cabeza. Cristo bendijo el salmista David. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Cristo viene de Jehová. Iglesia, levántate de tu letargo, levántate, que Jesús viene con nosotros. No más llanto, no más dolor, no más aflicción. Iremos a morar con el Señor por los siglos de los siglos. Finalmente, termino. I'm ending. Ezequiel. Ezekiel. How many of you can raise your hands and praise God? No me dice que ya se le acabó aquí el sonido, así que si alguien quiere la radio, lo voy a dar. ¡Aleluya! Aleluya. Hermano, está atento, Dios está haciendo algo contigo esta mañana. Ezequiel 36, verso 24. Tú te preguntas por qué yo estoy aquí. Tú te preguntas por qué. Tú te preguntas cuál es la razón de la que yo sea de X o cual país y ahora venga a vivir aquí. Why am I from another country now? I'm coming to live here. Say to the person next to you, God has a purpose with you. God has a purpose with you. All of you. Touch them and say, God has a purpose with you. Verso 24. Verse 24. Y yo os tomaré de las naciones. And I will take you from the Y el nombre de tu país, dilo ahí mismo, el nombre de tu país. Say your country's name. Y yo os tomaré de República Dominicana. Y yo os tomaré de Puerto Rico. Y yo os tomaré de Venezuela. Y yo os tomaré de Colombia. Y yo os tomaré de Panamá. Y yo os tomaré de Honduras. Y yo os tomaré de México, de El Salvador, de Guatemala. Yo os tomaré de Sudamérica completo, de Centroamérica y del mundo. Y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. ¿Para qué? Oye lo que Dios For quiere what? hacer. Look at what God wants to do. Esparciré sobre ti agua limpia. I will sprinkle clean water on you, Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. and you'll be clean. Y de todos vuestros ídolos I will os cleanse you from all your limpiaré. impurities and all your ¿Cuál idols. es tu ídolo? Yo What is your idol? I don't know. y os daré un I will corazón give you a new nuevo. Oye, heart. tóquete el corazón y di, recibo Touch mi your heart corazón and nuevo. say, I receive my new heart. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. And put a new Y os daré spirit. un corazón de carne. Oye lo que va a pasar I will aquí. remove from you your Y heart of pondré stone and give dentro you de ti mi a espíritu. heart of flesh. ¡Wow! And I will put my spirit in you. ¡Wow! ¿Qué es lo que yo voy a poner dentro de What is nosotros? God going to put inside of us? Y haré que andéis en mis estatutos
y guardé mis preceptos and move you to follow y my los decrees, pondréis por and be obra. careful to keep my laws. Y habitaréis en la tierra que di a vuestro padre, You will live in the land I gave to your y forefathers, vosotros me seréis por pueblo, and you will be my y people, yo seré a vosotros por and I will be Dios, your God. y os guardaré de todas vuestras inmundicias, I will save you from all your y llamaré uncleanness. al trigo, I y will lo call multiplicaré, for the grain and make y it plenty, no os dará hambre. and Diga will not prosperidad, bring famine diga upon you. prosperidad. Say prosperity. Oye, Dios te está llamando. Look, God is calling you. Oye, pero a diferencia de todo, el llamado no es para la gente, es para ti. The calling is not for the Es people, para it's for aquellos que han you. estado descuidados. It's for Es you para aquellos que hemos estado viendo en la For iglesia those pero apartados. that have Es para aquellos que living in the están church, but apartados de separate Dios from como God. quiera. El llamado de Dios The es que calling no se is ve for you. consagrar, porque pronto nos vamos de esta tierra. Because No importa que sea hoy, mañana o pasado, pero salimos de aquí. Tomorrow, but we're leaving. Cristianos, el Señor Christians, God se acerca. is near. Busquemos. Let's look for Him. Apocalipsis, Apocalypse, porque es tiempo del que sea puro se purifique. because it's true that he who is pure may become Jesús even more pure. Jesus está llamando. is calling. Comienza Let's start a servirle. to serve Him. Es tiempo de salvación, It's time of salvation, tiempo de renovación, time of renovation, tiempo de time buscar to look for a God, Dios.